comentarios nacionales del ingeniero José Blandón Castillo. Buenos días, Katy. Oiga, para los que están preguntando aquí en las redes por nuestra amiga compañera Lupe, ella está en una misión oficial. En Israel. Está en Israel, para que sepan. Recibiendo un entrenamiento más de lo que ya ella conoce. Mire, en el campo nacional, nosotros tenemos que mirar el conjunto para poder entender lo que está ocurriendo. Usted ha notado que en algunos sectores de las redes sociales, los opiniólogos, los que tienen opiniones, tener opinión no quiere decir que usted tenga una teoría para explicar lo que está ocurriendo. O sea, quien se fija solamente en un elemento de la crisis pierde la capacidad de entender la correlación que existe entre todos los elementos de la crisis. La primera cosa que le quiero decir es que en nuestro país, igual que en España, los dirigentes políticos, tanto del gobierno, y cuando hablo de los dirigentes, hablo en general, puede que haya uno o dos que no estén, pero eso no desmerita la generalización que estoy haciendo. Ni del PRD, ni del Cambio Democrático, ni los dirigentes de la llamada sociedad civil están conectados con el sentir del electorado y de lo que desea el país. Hay una especie de desconexión, Fernando, entre no hay ni discurso para explicar la crisis. Los partidos no han tenido ninguna capacidad de explicar la crisis. La crisis la están explicando los medios, algunos medios a su manera. Y algunos son instrumentos de esa misma crisis. Ni siquiera tienen la libertad de hacer esto, y entonces con un peso de las redes sociales se confunde la verdad con la mentira. Pero basta una lectura más detenida, más sosegada para darse cuenta y usted pueda diferenciar toda la basura que es mentira y quejarse con algunos elementos que le pueden permitir hacer un análisis. Pero deja aparte de eso y mire algunos elementos que le voy a dar. Desde que inició el periodo de presidente Varela, se dio una unidad para garantizar lo que se llamó el pacto de la gobernabilidad, para permitirle al presidente Varela recuperar terreno de lo que él llamaba la administración Martinelli. En ese pacto de gobernabilidad se enterró toda la oposición. Dejó de ser oposición. Por 3 años y medio el presidente de la República gozó de un poder casi absoluto con la Asamblea Nacional a su lado, al costo monetario que eso significó. Esa es la realidad política. Por otro lado, la sociedad civil se concentró en un solo discurso, en el discurso de la corrupción. No salen de ahí, entendiendo la corrupción de una manera muy estrecha. Corrupción a los funcionarios públicos y a ciertas empresas. Eso no explica el fenómeno de la corrupción. La corrupción es un problema global, integral, es propia del sistema capitalista. Por ejemplo, cuando alguien tiene una tarjeta de crédito y le da un préstamo a usted por 20% y las condiciones leoninas que tienen esas tarjetas de créditos, ahí hay una corrupción. O cuando alguien trae productos importados de baja calidad, o cuando las medicinas vienen con precios dispares. Ayer, por ejemplo, me di cuenta que una pastilla de presión cuesta $10 en un lado y 47 en otro lado, siendo el mismo ingrediente activo. Eso es corrupción. Pero este discurso de la llamada sociedad civil, de una estrechez con respecto a la corrupción, no es del interés del electorado panameño. No es que el electorado panameño no crea que hay que luchar contra la corrupción, no. Es que ellos entienden que usted lo que está haciendo es un uso político de la corrupción. Por eso es que no movilizan a nadie. Y los partidos políticos, al quedarse sin discurso, provocaron una especie de caída de la credibilidad de la estructura política y entramos al momento crucial, que digamos es la que va a definir la coyuntura en que estamos. Cuando el presidente Varela propone 2 magistrados de la Corte Suprema, y particularmente una, que era imposible para Cambio Democrático, que estaba en proceso electoral, recuerda que fue en diciembre, las elecciones, no, en enero, perdón, no podía irse
a darle un voto favorable a una fiscal que era responsable de la investigación de mucha gente de Cambio Democrático. Era imposible. El presidente no estaba pensando en sus aliados, estaba pensando en él. Y la no ratificación de estas dos distinguidas señoras panameñas provocó la ira, el malestar del presidente y se trancó el dominó. Y vino una apreciación incorrecta del presidente. El presidente tenía varias opciones. Una, pudo quitar las dos y poner otros dos nuevos y hubiera pasado eso sin mayor problema. Pudo llevarlo a votación. Hubo un acuerdo entre los diputados de gobierno y oposición para resolver la crisis, pero él se negó. Y ahora está entrampado en una decisión en la que lo que era una alianza coyuntural entre Cambio Democrático, la bancada Cambio Democrático y la bancada PRD se convirtió en una alianza estratégica. Y entonces se diseña toda una estrategia coyuntural para pegarle al bloque opositor, Cambio Democrático PRD, de la Asamblea Nacional, utilizando la Contraloría General de la República, el periódico La Prensa y ciertos elementos que se van soltando para ir ablandando lo que se llama un golpe suave. Yo le voy pegando a usted hasta que usted se desploma. No es el golpe ese de entrar con todas las tropas, no. Es pegarle poco a poco hasta que esto se derrumbe. Pero en ese bregar, fíjense lo que pasa durante la semana pasada. Ante los embates del Contralor, que para mí son embates que violan la Constitución, el Contralor ha recibido tres derrotas consecutivas. Primero, cuando la Corte Suprema de Justicia acepta el recurso de inconstitucionalidad que presentó la presidenta de la Asamblea, advertencia de inconstitucionalidad, o era no tomé exactamente, el recurso que presentó la presidenta de la Asamblea contra la acción del Contralor fue aceptado el amparo de garantía constitucional. Y ese amparo, dado el hecho que el Contralor no es una autoridad judicial, la aceptación de él deja sin efecto automáticamente la decisión del Contralor General de la Nación. Es un hecho jurídico constitucional. Comenzaron a explicar que no lo había dicho, no tenía ni siquiera que explicarla. Aún así, la acogida que le dio el magistrado Sedalice a esto explicaba que era sobre la base del artículo 26-25 del Código Penal y eso explicaba claramente que tenía que dejar de actuar. Es una derrota. Después, el Pleno de la Corte, hemos sido informados, en una sesión de 7 a 9, decidieron no acoger la denuncia criminal que presentó el Contralor contra la presidenta de la Corte. Fíjese hasta dónde llegó esto. El Contralor General de la Nación, un funcionario nombrado por la Asamblea, atacando a un órgano del Estado. Mire cómo nos va llevando decisiones que parten del enojo personal y después se convierten en grandes obstáculos políticos casi insalvables. Y actuar del Contralor ahora lo lleva incluso, y fíjese lo que le voy a decir, a presionar a altas direcciones de esta empresa, Next TV, con el objetivo de doblegar lo que aquí nosotros decimos. Y señalo esto porque ya Juan Carlos Tapia ha venido señalando claramente que estas presiones se están incrementando. Y yo quiero señalarle que el Contralor General de la Nación está presentando presiones contra esta empresa, contra los directivos de esta empresa. Estos son los hechos políticos que van arrastrándose cuando no hay la capacidad de entender qué era lo que había que hacer. Hombre, si yo tengo un problema político, Fernando, ¿cómo se resuelven los problemas políticos? Políticamente. ¿Hay algo más sencillo que eso? ¿Y cómo se resuelven los problemas políticos entre gente que tiene diferentes intereses? Bueno, dialogando, buscando una solución de consenso que beneficie, primero, al país y dos, a las fuerzas que están en esta discusión. O sea, que si usted, señor Contralor, quiere correr para candidato a presidente, bueno, allá usted y sus circunstancias. Fíjese que esto es tan oscuro que esta confrontación ha prácticamente taponado la contienda electoral. Y no va a haber solución, no va a haber discusiones políticas hasta que esto no se resuelva. ¿Cuándo tenemos una fecha? Y esta es la fecha que quiero darle. El 1 de julio va a ser, digamos, una fecha importante porque allí sabremos
hasta que se haga la votación, si las bancadas del PRD y Cambio Democrático logran mantener la unidad y escogen una nueva presidente, entiendo, la línea de ellos hasta hoy es ratificar a Yanivel Ábrego, que se ha convertido, digamos, en la piedra en el zapato tanto del Contralor como algunas fuerzas en el Ejecutivo. Algunas. Entonces, el 1 de julio, si eso ocurre, el control de todas las comisiones pasará a estos dos partidos. Todavía no hay una alianza política. Entonces, ¿qué hará el presidente? ¿Cerrar la asamblea? Es una opción. Puede ser que el presidente doblegue a las bancadas y tenga mayoría. Puede ser. Veo difícil que lo haga, pero puede ser. No cierre las opciones. Si lo hace, entonces él va a poner a los magistrados que él quiere, quien quiera que sean. Porque da igual. Él puede poner a cualquier magistrado. En realidad, fíjese, usted me pide mi opinión política. Y si él pone al que sea de magistrado, aquí no va a haber ningún cambio importante en la vida nacional. No va a haber. Porque la Corte Suprema de Justicia, su única función en esta coyuntura, y la ha jugado bastante bien, ha sido el ser el custodio de la constitucionalidad para no llevar esto a una confrontación sangrienta. Y la Corte ha actuado, a mi juicio, con una tremenda responsabilidad de mantener por lo menos viva la división de los poderes. Jamás se había visto en la nación una interferencia de un contralor tanta por destruir un órgano del Estado. Y hay claras disposiciones en nuestra legislación que le impiden a él hacer eso. Ya verá él el precio que va a pagar. Yo me refiero al terreno político. Lo demás, a mí me tiene sin cuidado el futuro de este caballero. Pero fíjense ahora dónde estamos nosotros. Cambio Democrático va a un proceso electoral, pero hay un elemento nuevo e importante que todos deberán tomar. Es el retorno de Ricardo Martinelli al país, que se va a producir en las próximas semanas. Ese retorno de Ricardo Martinelli va a ser, digamos, una fuerza, el factor Martinelli va a ser una fuerza importante en el proceso electoral de las primarias de todos los partidos. Es importante que usted tenga eso en consideración. Pero hay otro elemento más importante todavía ahora, que le da características, digamos, volcánicas. Esos volcanes que yo le hablé, volcánicas a lo que vaya a ser el presidente Varela. Y fíjese el error que cometió el señor Rajoy en España. El señor Rajoy no tenía perdida la presidencia. El señor Rajoy perdió la presidencia por su tosudez. Por eso perdió la presidencia. Porque él pudo negociar. Él pudo llamar a elecciones anticipadas. Él pudo hacer un montón de cosas y hubiera llamado a elecciones anticipadas y hubiera ganado las elecciones. Pero no lo hizo porque él estaba lleno de soberbia. Él no podía permitir que Pedro Sánchez y 4 nacionalistas torpes, para él, no digo que sean, pudieran derrotarlo a él. A mí, que yo soy el Estado. Bueno, la vida derrota al que sea. Usted no sabe lo que... Usted hace unas semanas atrás, usted se hubiera imaginado la crisis de Nicaragua. Un Daniel Ortega poderoso, lleno de... Todo el mundo iba a rendirle pleitesía a este caballero. Bueno, hoy las calles de Managua y de todo Nicaragua están en estado de conmoción. Hay un volcán social que a la par del de Guatemala geográfico, que también hay un volcán social en Guatemala, para que estemos claros en todo eso. Entonces nosotros aquí tenemos otro elemento en la crisis. Retorno de Martinelli, pero hay cosas que el gobierno de Varela necesita urgentemente de la Asamblea Nacional. Una de ellas es la legislación correspondiente a incrementar en la ley de responsabilidad social y financiera el déficit corriente de 1 a 2%, para felicitarle al gobierno un nivel de liquidez y enfrentar las inversiones que tenemos para mantener el empleo. Esa es una cosa que está por encima de los partidos políticos. Pero en medio de la confrontación, si no hay acuerdos, no va a pasar. El presidente tiene que pasar a sus 2 magistrados, quienes quiera que pongan. Tendrá que negociarlo con los diputados. Y eso, así es que funciona. Eso no lo va a decidir la sociedad civil. Eso lo va a decidir la Asamblea Nacional. ¿Alguien quiere llamarse engaño?
¿Usted puede cerrar la asamblea? Inténtelo. Inténtelo y entonces ya, ahora sí va usted a disparar una crisis, más de allá de lo que podemos soportar. Fíjese que el presidente hace un ajuste en la Policía Nacional, pero no hay en el escenario nacional fuerza alternativa capaz de, por la fuerza, derrocar al presidente. Entonces, para poder que haya un cambio de gobierno, ahora tendría que caerse. ¿Y se podrá caer? Sí. Si él no hace lo correcto, podría llevar al país a un caos. ¿Y qué es lo correcto? Hombre, sentarse a negociar. ¿A negociar qué cosas? Las cosas que le interesan al país y al ciudadano. Y dar espacios para que la confrontación política dé cabida a la discusión. Porque el proceso electoral que vamos a vivir después que se resuelva la crisis de julio, observe para que usted vea, Fernando, estimados televidentes, ningún candidato tiene un discurso que enamore al electorado, que lo electrice. No, están todos por debajo del 20%, todos por debajo del 20% de aceptación. Creo que menos. Por debajo puede ser 5, 7, 8. No hay diferencias. ¿Cuál va a ser la diferencia fundamental que vamos a tener cuando el panorama se despeje? Es que estamos en medio de una tormenta. Entonces nadie le está parando bola al proceso electoral. Lo que le está parando bola es a los problemas que la gente tiene. ¿Qué tipo de problemas, por ejemplo? El problema del agua. Mire usted cómo los paneles solares le dieron una arrastrada al señor de la SEP. Porque esos son temas que a la gente le interesa y la mayoría de los panameños residenciales no tienen paneles solares. Solo 300 personas tienen ¿Sí? paneles. Qué curioso. Eso es lo que yo llamo, pero ¿dónde está el discurso de la mayoría de la gente? En la corrupción. ¿Dónde está el discurso de la gente? En el empleo. En el empleo, créame. En el problema de la factura eléctrica. En el problema de la falta de agua o el suministro inconsistente del agua. En la recolección de la basura. En el costo de la educación para sus hijos. En el costo de las medicinas para los adultos mayores. Ahí es donde está la preocupación de la gente. No si fulanito o no cerró, no es que estamos de acuerdo en eso, no. Es que han confundido una cosa con la otra y creyeron que por la vía de la selectiva posesión de la corrupción, porque esto es una lucha contra la corrupción selectiva, dirigida exclusivamente a ciertas cosas, ciertas compañías que me interesa sacar y poner todo el peso de la corrupción contra la estructura política. Pero no contra la estructura bancaria ni contra los grandes magnates, los que tienen controles monopólicos de los negocios. No, con eso no. Eso es intocable. Entonces, en medio de esta confusión global, entramos al mundial. Entonces nosotros vamos a entrar en una especie de coexistencia entre la noticia, el mundial, va a absorber parte de nuestra energía. Por ejemplo, este fin de semana, Fernando, estaban abarrotadas las tiendas de gente comprando su televisión grande, más allá de los gastos que puedan aguantar, pero estaban comprando. ¿Por qué? Porque el pueblo necesita de esperanzas. Y este es un país que tiene perspectiva. Pero los políticos le están vendiendo solo odio, confrontación, ataques. Pocas veces salimos a hablar bien uno del otro. No, aquí todo está mal. No, aquí no todo está mal. Nosotros, los panameños y panameños, hemos construido un país con un modelo funcional. Vaya a ver usted los otros países se funciona. Mire lo que está pasando en Argentina, con toda su riqueza. Mire cómo está Brasil. Mire cómo está Venezuela, cómo está Perú. Chile está por debajo de nosotros. Centroamérica ni que hablar. Entonces nosotros hemos diseñado un modelo funcional. ¿Qué hay que arreglar de ese modelo funcional? Muchas cosas. ¿Qué necesitamos? Dirigentes políticos, hombres y mujeres, con la capacidad de entender lo que está ocurriendo. ¿No es así? Hemos logrado avances importantes en nuestra infraestructura productiva. No tenemos confrontaciones sociales que destruyan nuestra sociedad, pero sí tenemos una crisis política en desarrollo, cuyo tiempo de vencimiento es el 1 de julio. Entonces usted ve por ahí la gente expresionando, a llamar al diputado llama al otro diputado tal. Afortunadamente hoy me di cuenta que el lunes el periódico que impulsa al Contralor bajó el tono. Y ojalá el Contralor entienda que es mejor retroceder para corregir que seguir en un error. Y quisiera decirle a la comunidad y al Contralor que estamos pendientes de su presión a estos medios, a este medio en particular. Porque es intolerable
que quienes estamos ahora mismo tratando de que usted tenga elementos para encauzar el país, y no estamos hablando de tumbar a Varela, no, fíjate lo que estamos proponiendo, que haya una salida al gobierno del presidente Varela para resolver los problemas financieros que tiene él y que tiene el país, y blindar del ataque externo a nuestra plataforma de servicio. Para eso él requiere una alianza con los partidos que están en la asamblea, no con TVN, no con NET, no con Néstor, no con nada, ni con la prensa, lo que requiere él con los dirigentes políticos que están en la asamblea. Y requiere un acuerdo entre los partidos políticos. Y eso pasa por la estabilidad y el respeto al Tribunal Electoral y su independencia, y pasa porque la Corte Suprema de Justicia siga jugando el papel de controlador de la legalidad. Porque estos abruptos que están ocurriendo, estos ataques, usted no ve en ningún Estado moderno el ataque de un órgano del Estado con el otro. Eso es una conspiración contra los órganos del Estado, penado en el Código Procesal de este país penal. ¿Por qué hemos llegado a eso? Porque se ha impuesto el individualismo frente al bien común. El malestar de alguien que se consideró que pasaron por él, sí, pues presidente, le ganaron en febrero, pues perdió esa batalla, pero usted las ganó todas. El Barcelona no quería pasar la ley. ¿Y quién le ganó? No era un equipazo el que le ganó a Barcelona, le quitó el invicto. Bueno, pues usted no iba a terminar invicto, nadie termina invicto en la vida. Levante. La vida, uno se compone de sus aciertos y sus errores. Y creo que el gobierno se está equivocando. Y ayer escuchaba el ministro de la Presidencia en una entrevista que le hizo a Next y decía que ellos no tienen nada que ver eso, pero que los diputados debían, ¿por qué no le pide al Contralor, señor ministro de la Presidencia, que sea moderado y que cumpla con la ley y la Constitución? Usted es abogado y usted sabe perfectamente bien que el Contralor General de la Nación no puede ejercer una investigación, una auditoría forense contra los diputados sin una orden de la Corte. Punto. Eso es tan simple como eso. Bien, le dejo todo esto para que usted reflexione. Mañana le voy a dar algunas evaluaciones cualitativas y cuantitativas del proceso electoral. Y usted verá por qué yo le hablo de ese desencuentro entre el lenguaje de los políticos, de la sociedad civil y los electores. Y por qué se está imponiendo la anarquía y no la orientación, que es lo que funciona en una democracia.